Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el curso gratuito de mi canal. Si no voy equivocado, creo que es el episodio 6. Así que en este episodio, ¿vale? Quiero contaros un poco más sobre las entradas, indagar un poco más en dónde deberíais entrar y dónde deberíais esperar y todo lo importante sobre el tercer paso que es la continuación, ¿vale? Empezando por lo primero, quiero que para todo lo que voy a explicar en este vídeo entendáis dónde están vuestras zonas de vendedores y dónde están vuestras zonas de compradores, ¿vale? También dicho como dónde están vuestros altos y vuestros bajos. Una vez entendáis y sepáis ver dónde están realmente vuestros altos y vuestros bajos, ¿vale? Como por ejemplo, aquí hay una zona de vendedores, aquí hay una zona de compradores, aquí hay una zona de vendedores y aquí hay una zona de compradores, ¿vale? Aquí podemos ver cómo los vendedores llegaban hasta este punto de aquí y empujaban el precio hacia abajo, ¿vale? Y cuando llegó el precio hasta aquí, los compradores empujaron el precio hacia arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que crean? ¿Vale? Crean un alto, un bajo más alto, un alto más alto, ¿vale? Creando estos vendedores bueno, sí, empujando desde aquí arriba hacia abajo, creando un alto más alto, y estos compradores se posicionaron en este punto de aquí, creando un bajo más alto, ¿vale? Zona de compradores. Una vez entendáis esto, ¿vale? Podréis entender realmente qué es lo que quiero explicar hoy, qué son los tipos de entrada, ¿vale? Aunque creo que ya lo explico también un poco en el tercer vídeo, en la continuación, o en el cuarto vídeo, no sé, ahora mismo no sé cuál es, pero seguramente lo explica ahí, aunque quiero indagar un poquito más, ¿vale? Entonces, muy importante saber que hay dos tipos de entrada. Voy a cambiar esto a negro, perdonad. Hay dos tipos de entrada, ¿vale? Y que, bueno, sí, vamos a ver aquí. Hay dos tipos de entrada, ¿ok? Vemos que esto, por ejemplo, sería la temporalidad de 4 horas, lo voy a poner en negro, y la temporalidad de 15, bueno, de una hora, pongamos, de una hora va a ser el verde se va a ver bien, bueno, rojo mejor, se va mejor. Eh, entonces, tenemos que lo primero, estamos en una tendencia alcista, ¿vale? Y tenemos una indicación por encima de esta zona de vendedores, ¿vale? Y esta es mi última zona de compradores, ¿vale? Que también es mi bajo más alto, que es el bajo que tiene que estar protegido si esta tendencia quiere seguir alcista, ¿ok? Dicho esto, tenemos una nueva indicación en la temporalidad de 4 horas. ¿Cómo se va a ver la temporalidad de una hora? En la corrección, ¿vale? Vemos cómo el precio empieza a corregir, llegados a un punto, que es este de aquí, ¿vale? Donde sabemos que aquí hay vendedores y vemos cómo la temporalidad de una hora empieza a ser bajista por esa corrección de 4 horas, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, ¿qué qué dos entradas nos puede dar, ¿vale? El ICC. La primera entrada de todas es sin haber sobrepasado por debajo de la primera indicación. ¿A qué me refiero? Si vemos como la corrección, ¿vale? Voy a borrar todo esto para que veáis. Si vemos como la corrección solamente, porque hay distintos tipos de correcciones, hay correcciones que son un poco más cortas como esta, más chiquititas, y hay correcciones que son pues muy grandes, ¿vale? Correcciones muy largas. Pongamos que es una corrección corta y que no sobrepasa la última zona, ¿vale? Donde tuvimos la indicación. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo podremos entrar en esta operación? Simplemente esperando a que la temporalidad de una hora cambie de bajista a alcista, ¿vale? Y podremos ver cómo
y va creando altos cada vez más bajos. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Llegados a este punto de aquí. Este punto de aquí. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo crea un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, alto más bajo y un bajo más alto y rompe por encima de la zona de nuestra última zona de vendedores, ¿vale? Que si fuese una estructura bajista tiene que respetar, ¿vale? Esto es algo también que voy a decir aquí. Em, Tenéis que confiar siempre en la estructura, tenéis que confiar siempre, sobre todo en la estructura de las temporalidades altas, ¿vale? No tengáis miedo a meter una operación si os estáis basando en la estructura, ¿ok? La estructura no se va a romper, lo voy a escribir aquí, la estructura nunca se va a romper a no ser que quiera cambiar de dirección, ¿vale? Espera, las tendencias siempre son constantes, ¿vale? ¿A qué me refiero con las tendencias siempre son constantes? Me refiero a que en una tendencia alcista los altos más altos y los bajos más altos siempre van a ser sucesivos, ¿vale? No se van a romper, ¿ok? Esto, guardarlo, hacer una captura, aprendeoslo, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que una tendencia alcista siempre vamos a tener altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos y así sucesivamente. En el momento en el que el precio rompa un bajo más alto, ¿vale? Significará que el precio no significa que el precio vaya a cambiarse a bajista, sino que seguramente, ¿vale? Según esta primera indicación, el precio quiera cambiar a bajista, ¿vale? Quiera cambiar de tendencia. ¿Qué es lo que nos lo va a confirmar? La creación de un bajo más bajo, ¿vale? Desde ese alto más alto, un bajo más bajo, un alto más bajo y otro bajo más bajo, ¿vale? Sobre todo, la creación de ese bajo más bajo y la creación de ese alto más bajo nos van a confirmar que, ok, ya puedo tener 100% de confianza de que el precio quiere irse hacia abajo. ¿Ok? Entonces, explicando, o sea, bueno, habiendo explicado esto, ¿cómo podemos ver las entradas según lo que he explicado? Pues podemos ver cómo la temporalidad de una hora venía bajista y en este punto de aquí se cambia alcista. Lo que he explicado antes, si el precio quiere seguir bajista, los altos más bajos y los bajos más bajos van a ser sucesivos, ¿vale? En este caso eran sucesivos hasta que se creó un bajo más alto y un alto más alto, ¿ok? Esa sería nuestra entrada, ¿vale? Si el precio, pensad que esta es la primera opción, que si el precio no sobrepasa por debajo de esa última zona donde nos indicó, ¿vale? Donde tuvimos la primera indicación. Hace un retroceso que no sobrepasa por debajo y cambia de estructura alcista. Entonces tenemos estructura alcista en 4 horas y ahora estructura alcista en una hora. Y podemos ver, ¿vale? Cómo el precio sigue con la continuación, ¿vale? Este sería el primer ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo?
El segundo ejemplo es si el precio, si la corrección sobrepasa por debajo de esa zona donde tuvimos la primera indicación, ¿vale? En este ejemplo, a diferencia del primero, no solo vamos a esperar a que cambie de estructura alcista, sino que esperaremos que sobrepase por encima de esa zona de vendedores, donde habían vendedores que empujaban el precio hacia abajo, ¿vale? Tendremos la corrección, cambiará a alcista, pero seguimos por debajo de esa zona de vendedores, ¿vale? ¿Por qué no compramos como hemos comprado aquí arriba según cambia alcista, ¿vale? Porque aquí cambia alcista y tendríamos 4 horas alcista y ahora 1 hora alcista. ¿Por qué no compramos aquí? ¿Vale? Porque sabiendo que tenemos vendedores en este punto de aquí, el precio puede llegar con su estructura alcista hasta este punto, los vendedores rechazar al precio y que el precio se vaya hacia abajo y cree, ¿vale? Y cree un bajo más alto, un alto más bajo y que rompa ese bajo protegido que tiene, o sea, ese bajo que tiene que estar protegido si la temporada de 4 horas quiere seguir alcista, ¿vale? Esto es 4 horas. Lo voy a poner negro. ¿Veis? ¿Veis cómo íbamos alcistas? ¿Vale? Viene hacia abajo, crea un bajo más alto que el anterior, pero falla en crear un alto más alto. ¿Por qué? Porque esa misma zona de vendedores rechaza el precio. Por eso simplemente vamos a esperar a que una vez cambie de estructura alcista y sobrepase esa zona de vendedores, ¿vale? Esta zona de aquí, entonces será donde meteremos nuestra operación, stop loss en el último bajo y take profit aquí. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que una vez el precio, como nos ha enseñado aquí en esta indicación, una vez el precio sobrepasa esa zona de vendedores, ¿vale? En este punto de aquí, podemos ver cómo una vez sobrepasa el precio sube y rompe, ¿vale? Los compradores tienen total libertad de comprar hasta que los vendedores digan no, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a esperar aquí. Una vez cambie de estructura alcista y sobrepase esa zona, sabemos que es una vez por encima de esa zona de vendedores que el precio tiene total libertad de comprar, ¿vale? Porque si estuviese otra vez por debajo, ¿vale? Podría rechazar de la misma manera que lo hizo aquí y se fue hacia abajo, pues venir aquí e irse hacia abajo también. Y crear, no se hubiese creado, lo que os he dicho antes, un bajo más alto, ¿vale? Que eso es bueno en una estructura alcista, pero no se hubiese creado ese alto más bajo, ¿vale? Y otro bajo más bajo. Así que solamente una vez sobrepase esa zona, en este ejemplo 2 que la corrección sobrepasa por debajo de la primera indicación, ¿vale? De la zona de la primera indicación, solamente por encima es cuando vamos a comprar. Y viceversa en una tendencia bajista, ¿vale? Tenemos indicación bajista, corrección que ha sobrepasado por encima, cambia a bajista la temporalidad pequeña y solamente meteremos la operación una vez sobrepase esa zona, ¿vale? Entonces, por eso la importancia, un segundo, por eso la importancia de saber dónde están vuestros bajos y vuestros altos, ¿vale? Vuestras zonas de vendedores, que es esta de aquí, zona de compradores, zona de vendedores, y saber que solamente, aquí lo voy a poner, solamente compraremos o venderemos una vez sobrepase una zona de compradores, entre comillas voy a poner para vender, o una zona de
vendedores si es para comprar. Eh, 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 Ahí está. ¿Ok? Solamente compraremos o venderemos una vez sobrepase una zona de compradores para vender, ¿vale? Tenemos que, si estamos en una tendencia bajista y queremos vender, solamente cuando sobrepasen las zonas de compradores y nos creen esos altos más bajos, será cuando vayamos, ¿vale? A vender. Aquí lo voy a ir poniendo. ¿Ok? Y en la tendencia alcista, viceversa. Solamente cuando sobrepasen las zonas de vendedores es cuando vamos a comprar. ¿Ok? Entonces, dicho esto, em, estos son los dos tipos de entradas que podemos tener en, en ICC, ¿vale? Bueno, quiero aclarar que hay gente que me ha dicho que esta estrategia no es mía, que diga yo nunca he dicho que esta estrategia sea mía. Obviamente, mi mentor es Trace by Sai, que es el creador de esta estrategia. Bueno, realmente, eh, sí, bueno, es una estrategia, lo único que es básicamente pues estructura del mercado, ¿no? Altos más altos, bajos más altos y seguir la estructura. Pero el creador de ICC es Trades by Sai. Lo podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Es un chico estadounidense de 22 años que tiene todo gratis, ¿vale? Es lo mismo que hace yo. O sea, yo hago lo mismo que hace él, que es básicamente enseñar la estrategia. Lo único que yo lo hago en español y es totalmente gratis, ¿vale? Él lo enseña en inglés, gratis, también enseña psicología, o sea que si os queréis pasar también por su canal y entendéis bien el inglés, hacedlo, porque la verdad es que es un chico de 10, hace las cosas muy bien y, y nada, esta estrategia la creó él, ¿vale? ICC, los tres puntos estos de indicación, corrección, continuación, y simplemente nosotros pues lo explicamos en español, ¿vale? Bueno, yo lo explico en español. Así que, así que nada, estos son los dos puntos, los dos tipos de entrada que podemos tener. Y también quiero recalcar, ¿vale? Antes de terminar con el vídeo, que no quiero que sea muy largo, em, voy a escribirlo aquí. Siempre que queramos comprar siempre que queramos comprar, tenemos que comprar desde la creación de un bajo más alto. Y si queremos vender, siempre tenemos que vender desde la creación de un alto más bajo. ¿Vale? Esto es súper importante. La verdad es que esto, así pensándolo, es o sea, hay gente que os cobraría dinero por toda esta información que estamos dando, pero si queréis saber más, os invito a que os unáis a mi canal de Telegram porque hablamos ahí y paso vídeos y paso información súper guay también por ahí. Totalmente gratis, chicos, o sea, no tenéis que hacer nada, es simplemente os unís y ya estáis dentro. Y, y entonces, bueno, hablando de este punto que acabo de decir, siempre que queramos comprar tenemos que comprar desde la creación de un bajo más alto. Entonces, si tenemos em, una tendencia alcista, siempre vamos a comprar, ¿vale? Si unimos todo lo que he dicho a esto, aquí tenemos una zona de vendedores,
Una vez sobrepase esa zona de vendedores, podremos comprar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos... Un segundo, que esto está invertido. Sabemos... Aquí está la zona de vendedores. Ok. Sabemos que venimos de un bajo más alto, ¿vale? Siempre compraremos desde la creación de un bajo más alto. En este ejemplo de aquí, mira, mejor en este ejemplo de aquí. ¿Por qué compramos aquí? Porque sabemos que estamos creando bajos más altos, ¿vale? ¿Por qué vendemos aquí? Porque venimos de crear altos cada vez más bajos, ¿vale? Siempre una tendencia alcista, los altos son cada vez más bajos y lo que buscamos es que se rompan esos bajos más bajos para poder entrar. Y en una tendencia alcista tenemos que los bajos son cada vez más altos y estamos buscando que esos altos más altos se rompan para poder entrar. ¿Entendéis? Entonces, todo esto os va a ayudar mucho a saber, ok, en qué punto del precio estoy y qué puedo esperar para poder entrar, ¿vale? Si sobrepasa por encima de una zona o por debajo de una zona o sea, la zona de la primera indicación, simplemente es esperar a que la tendencia, las temporalidades pequeñas se cambien a la tendencia de la temporalidad alta y que sobrepase por encima o por debajo, depende si estáis comprando o vendiendo, de esa zona, esa primera indicación, donde hubo la primera indicación, ¿vale? Y si el precio solo hace la corrección y no sobrepasa esa zona y hace la corrección chiquitita, cortita, ¿vale? Simplemente es esperar a que la temporada de una hora se alinee con la de 4 horas, ¿vale? O vuestra temporada pequeña se alinee a la temporada alta y en ese momento, en cuanto se cambie y se alinee, meter la operación y seguir con la continuación, ¿vale? Ejemplos. Voy a poner un ejemplo. Voy a borrar todo esto. ¿Qué ejemplos os puedo poner? ¿Esto está invertido? Sí. Voy a poneros el ejemplo, por ejemplo, del oro de la semana pasada. O de hace un par de semanas. No, sí. No, del 22 de abril, ¿vale? Esta fue una operación que metimos y os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Aquí podemos ver cómo en la temporada de 4 horas el precio venía alcista, ¿vale? Una vez vemos que está alcista, simplemente es decir, vale, ¿cuáles son mis zonas de compradores? ¿Cuáles son mis zonas de vendedores? Aquí vimos como el precio se paró y empujó hacia arriba, ¿vale? En este punto de aquí. Y desde este punto de aquí vemos como el precio se para y se va hacia abajo. Sabemos que aquí hay vendedores y aquí hay compradores. Vemos como el precio pelea para saber cuál es más fuerte. En este punto de aquí el precio sube hacia arriba y tenemos una indicación alcista, ¿vale? Como ya, si os habéis visto el curso, en la indicación no metemos ninguna operación. Simplemente es para indicar que, ok, por encima de esta zona de vendedores, el precio, o sea, los compradores son más fuertes, ¿vale? Simplemente ahora esperamos a la corrección. ¿Y qué tuvimos en la corrección? Que nunca, si vamos a la temporada de una hora o de 30 minutos, el precio nunca en la corrección tuvimos un cambio alcista. Se fue todo para abajo, directo, ¿vale? ¿Y qué tuvimos más tarde? Tuvimos un rompimiento hacia abajo, una indicación bajista, ¿vale? Os lo voy a poner aquí mejor así, ¿vale? Tuvimos esa indicación bajista, ¿vale? Y, y obviamente pues la indicación no la tradeamos y esperamos a la corrección. ¿Qué empezó a hacer el precio? Empezó a corregir, ¿vale? Una vez empieza a corregir es cuando nos vamos a las temporalidades pequeñas, como la de una hora, y tendríamos que ver, ¿vale? Cómo la temporalidad de una hora se convierte en alcista porque es una corrección bajista, ¿vale?
es una corrección bajista, entonces la temporalidad de una hora, la pequeña, se verá alcista. ¿Qué estamos esperando? A que la temporalidad pequeña se cambie a bajista, y cuando se cambia a bajista que esté, ¿vale? Porque como veis la corrección ha sobrepasado esa primera indicación, o sea, donde hubo la primera indicación, que sobrepase por debajo de esta zona. Todo lo que sea por debajo de esta zona de 4 horas, todo lo que sea por debajo de esta zona de 4 horas, sabemos que el precio llega desde aquí hasta aquí, ¿vale? ¿Ok? Desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos que una vez sobrepasó, la indicación llegó hasta 4.737. Entonces, lo que esperaremos será que cambie a bajista, ¿vale? Aquí cambia a bajista, como podéis ver, alto más alto, alto más bajo, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más bajo. ¿Ok? Cambia a bajista, tenemos nuestra indicación, ahora corrección, ¿vale? Corrección, y ahora la corrección vemos como el precio se para aquí, el precio se para aquí y se vuelve a ir hacia abajo, ¿vale? Sobrepasando por debajo de esa zona de la primera indicación, ¿vale? Ahí estaría nuestra entrada, stop loss por aquí encima y take profit, nuestro primer take profit sería este punto de aquí, pero como estamos buscando una continuación y un bajo más bajo, ¿por qué? Porque tenemos la creación de un bajo más bajo, alto más bajo y queremos un bajo más bajo. ¿Cuál es nuestra siguiente zona? Esta de aquí, ¿vale? Y simplemente esperar, ¿vale? Ahí tenemos nuestra operación y así es todo el rato, ¿ok? Simplemente esperar a la corrección, que se alineen las temporalidades pequeñas con la temporalidad mayor y entrar una vez el precio te lo indique, ¿vale? Así como lo he explicado yo antes. Y simplemente eso. Este creo que es el sexto, si no me equivoco, es el sexto vídeo del curso gratuito. Y espero que os haya ayudado, espero que os siga ayudando en todo lo que pueda. Y bueno, lo voy a dejar por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Y como os he dicho antes, estáis invitados a uniros al Telegram gratis, donde tengo varios alumnos también que comparten información y compartimos análisis de lo que estamos viendo en las gráficas, ¿vale? Sobre todo en Bitcoin, oro y plata, que es lo que más, sobre todo oro y Bitcoin, que es lo que más operamos. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí apoyando el canal y nos vemos en la siguiente.